tema bien interesante y tratar de hacerlo lo más resumido posible, porque le decía a Caro, estos son temas que se tienen que desarrollar en varios capítulos. Y le titulé Valor en el agua. Valor en el agua. No estoy hablando de una piscina cuando te montas una piscina, no. Es otro tipo de valor. Estoy hablando de valor en el agua, y que es lo mismo que luchar contra la corriente, o ir en contra de este mundo, ir en contra de lo establecido, ir en contra de lo que trata de llevarnos por una vía, por un lugar, ¿no? Nunca dijimos nosotros, ni Jesús dijo que el cristianismo era fácil. El propio Jesucristo lo anunció, que a causa de él habrían persecuciones, habrían vituperios. Y esto a veces lo vemos en películas y decimos, bueno, esas son las persecuciones, esos son los vituperios, lo que padeció Pablo, lo que padeció Pedro, lo que padeció Jesús. Pero es que también nosotros hoy en día vivimos persecuciones, vivimos vituperios, vivimos dificultades por la causa de Cristo. Y a esto le llamo yo valor en el agua, estar en el agua del Evangelio, estar metidos, sumergidos en los propósitos de Dios y recibir tanto ataque de lo que nos rodea, ¿no? Y no solamente ataque, digamos, por lo que hacemos, sino por lo que somos. Hoy en día vemos a nuestros hermanos cristianos en el Medio Oriente, en una parte del planeta, sufriendo persecución, muriendo por la causa del Evangelio, mientras nosotros estamos para la gloria de Dios aquí adorándole, quizás sufriendo también algunos vituperios y cosas que solamente cada uno de nosotros sabe dentro del Evangelio, pero en otras partes y latitudes del planeta están siendo perseguidos y asesinados nuestros hermanos. Yo me pregunto qué estarán pasando ahorita nuestros hermanos cristianos que están en Afganistán. Yo me pregunto qué estarán pasando nuestros hermanos predicadores, pastores, evangelistas, apóstoles que estaban allá o que están allá bajo ese sistema de persecución religiosa. Y veo que deben de estar con valor en el agua, ¿no? Porque están en esas aguas, porque ellos escogieron estar en esas aguas para librar una batalla que nos corresponde a todos. De alguna manera tenemos interconexión con las luchas que están viviendo nuestros hermanos en el mundo, porque finalmente todos estamos buscando hacer la voluntad de Dios, llevarnos la mayor cantidad de almas en esta tierra, tocarlas para que lleguen a los pies de Cristo, ya sea con un propósito, con otro, unos como misioneros, otros como adoradores, otros como pastores, otros como empresarios, y otros simplemente como amas de casa o como hijos que aportan en su familia. Pero cada uno de nosotros de alguna manera está viviendo un proceso en contra de corriente, porque los cristianos no vivimos vidas comunes y corrientes, vivimos vidas diferentes. En nuestros horarios, en nuestros pensamientos, en lo que hacemos, en cómo los demás ven lo que hacemos. Yo creo que si a nosotros, por ejemplo, alguien nos llamara locos por estar en Medellín, adorando todos juntos, ¿qué hacen allá? Eso no es normal. ¿Qué hacen todos allá? ¿Cómo llamamos entonces a nuestros hermanos pastores que están en Afganistán predicando el Evangelio? Entonces ellos están tostados, o sea, ¿ves? Porque van contracorriente. A veces nos quedamos sumergidos en lo que vemos acerca. Pero ya va, o sea, si nosotros estamos locos, ellos están re locos, o sea, porque esa gente está entregando sus vidas y la de sus hijos, porque es que se van con sus familias a predicar el Evangelio y a morir por la causa de Cristo. Entonces a veces nos extrañamos y nos asombramos y nos alarmamos con ver decisiones de cristianos de ser radicales porque se van de nación o porque van, o sea, eso no es nada para lo que está pasando gente en el mundo que está transformando su vida por entregársela al Señor, ahí en donde está la candela, donde agarran a tus hijos, a tus familiares y los pueden quemar vivos frente a tus ojos, como pasaban en los tiempos del apóstol Pablo, que los llevaban a los circos romanos para que los comieran los leones. O sea, eso es ir contracorriente, eso es estar en el agua, ¿no? Y a veces estamos encerrados en un mundo tan pequeño, tan diminuto, que nos sentimos también nosotros haciendo algo extraordinario. Lo que hacemos es increíble, lo que hacemos es... O sea, estamos haciendo lo que nos corresponde, porque nuestros hermanos en el mundo están haciendo cosas extraordinarias también, y muriendo y viendo a sus familiares morir por la causa de Cristo. Y es importante que entendamos eso, ¿no? Que estamos en un tiempo difícil. Uno se pregunta por qué los cristianos hay tanta hostilidad hacia nosotros.
tanta hostilidad cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos de valores o cuando hablamos de principios y queremos ir en contra de la corriente de este mundo. Y esos valores nuestros incluyen valores morales, valores estructurales que son sanos, amor al prójimo, nobleza, honestidad, honor, solidaridad. Y aún así, hablando de esos valores y hablando de esas cosas y predicando el Evangelio y teniendo esa característica, hay un mundo hostil que no le gusta lo que estamos haciendo y que de alguna forma también te amenazan o te critican o te tratan de lastimar lo que tú estás haciendo, porque le estás diciendo cosas buenas. No tiene sentido dentro de la capacidad humana, no tiene sentido. Lo único que podemos ver es que estamos viviendo un mundo que está al revés, un mundo que está totalmente volteado, que no tiene sentido hacia dónde va este mundo. Y si nosotros agarráramos la corriente hacia donde va este mundo, iríamos en el sentido de ellos, y nosotros tenemos que ir en sentido en contra de la corriente, en contra de lo que vemos normalmente, de lo que se vive alrededor de nosotros. Y déjeme decirle algo, aún dentro de las iglesias, y yo tengo que tocar este tema, se viven corrientes diferentes. En estos días escribí por ahí un pensamiento un poco cruel y difícil, pero es una realidad. A veces la pelea más dura que tiene el Evangelio es contra el corazón de algunos cristianos y no contra Satanás. A veces Satanás parece un juego de niños en comparación con lo que los corazones de los cristianos muchas veces hacen. Es duro, pero es la realidad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque no hay nada más peligroso que un cristiano que se amolde a la corriente de este mundo. Porque estando en la piscina o en el agua donde todos entramos con valor, para poder estar allí hay que entrar con valor. Entran a veces otros cristianos para hundirte, dentro de tu propia agua hundirte. Así como están los inconversos hundiéndote, tratando de hundirte por lo que tú haces por la causa de Cristo, por lo que tú sacrificas por la causa de Cristo, o por las decisiones que has tomado por la causa de Cristo. A veces hay muchos cristianos que hacen esto y nosotros tenemos que tener misericordia. Pero qué difícil es esta guerra para los cristianos firmes, los que hemos creído, que hemos asumido nuestra posición en Dios. Hay que tener valor para estar en el agua. Hay que tener valor para tomar decisiones. Hay que tener valor, porque cuando se toman decisiones hacia Dios, hay dos opciones: o triunfas o fracasas. O fue Dios el que te llamó o no fue Dios el que te llamó. Esas son las opciones que ve el mundo de afuera. Pero a veces en Cristo, pasando dolores y tribulaciones y dificultades, Dios sabe que esa es tu manera de triunfar. Es decir, tu verdadero triunfo está en que sea realmente Dios el que te está diciendo que te metas en esas aguas y camines allí, en aguas peligrosas, difíciles. Entonces vivimos en un mundo al revés, un mundo totalmente descoordinado. La famosa pérdida de valores. La pérdida de valores que nos rodea por todos lados. Los contravalores. Realmente no es una pérdida de valores. Ojalá fuera, voy a decir algo un poquito extraño para muchos, ojalá fuera una pérdida de valores. Es un cambio de valores. Porque no se trata de que se perdieron unos valores, que los cambiaron por otros. Y la sociedad misma estructuró otros valores. Porque ninguna sociedad puede vivir sin valores. Estamos viviendo en una sociedad que tiene valores. Ustedes están allá en sus casas, en Estados Unidos, en Francia, no sé dónde están, en Brasil, en donde se encuentren, y los que estamos aquí ahorita en Colombia, estamos viviendo dentro de un sistema de valores. De un sistema de valores, porque el ser humano no puede vivir sin valores, así sean valores distorsionados, pero finalmente es un cambio de unos valores a otros. Y eso es ir contracorriente, porque nosotros vamos hacia los valores de Cristo y el mundo va en antivalor con relación a los valores de Cristo. Los sociólogos y demógrafos inventaron diversos conceptos de las generaciones para determinar esos valores. Entonces existe la generación X. ¿Cuántos son de la generación X? Cuidado. Existe la generación de los millennials y ahora existe la generación de los centennials, que es una de las nuevas generaciones de los centennials. Y esta generación de los centennials está viviendo todo lo que estamos observando de la liberación de género, del libre pensamiento de género. Está viviendo el neoliberalismo. Yo particularmente no creo en el neoliberalismo, creo en la cultura
equilibrada económica, pero no creo en las políticas de mercado, y disculpen que hable de esto, donde todo es un consumismo y donde el exitoso es el que tiene dinero. Yo no creo en eso. Particularmente creo que la Biblia tampoco lo establece así. Entonces vemos que se está sustituyendo el sistema de los valores de los hombres, donde el hombre, la sociedad, la unidad, los valores son lo primero, para establecer ahora un sistema del yo, del ego, desde donde yo soy, donde yo predomino, donde mi éxito es el que pisa a los demás, donde domina el desbordamiento del narcisismo. El ser humano se enfoca en sí, en quién es, en lo que él puede alcanzar, y lo vemos muy marcado a través de las redes sociales. Ese narcisismo excesivo, donde se exalta al hombre de una manera excesiva. Perdón. Bueno, perdón no, porque voy a pedir perdón, retiro el perdón, estoy tomando algo. Tengo que pedir perdón por eso. Entonces, ese apoyo de las teorías neoliberales, y bueno, para los que no conocen un poco de eso, tampoco voy a hablar ahorita de eso, pero estudie un poquito sobre eso y vea cómo esas políticas están dominando el mundo, el liberalismo, el nuevo orden mundial y todo aquello que contempla este sistema del mundo que estamos viviendo, en el cual nosotros vamos contra esta corriente. Porque el hecho de que nosotros estemos prosperando, creciendo, no quiere decir que estemos metidos en esa corriente, nadando con ellos. No, al contrario, estamos creciendo, prosperando internamente, exteriormente, para poder ejecutar la obra que Dios nos dijo y tener valor en el agua. Porque para estar en el agua hay que tener valor. Antes de que se cambiaran los modelos y entraran las teorías neoliberales, antes los valores eran la familia, los valores eran la familia, la escuela, la iglesia, y valores asociados siempre a la familia, porque antes primero era la composición social lo más importante de la familia. Entonces vemos que esa supuesta evolución lo que ha sido más bien una transformación, el paso de una cultura a la otra, que es la que está predominando ahorita y que está dañando todos los sistemas que nos rodean. Entonces yo estaba leyendo el diccionario de María Moliner. ¿Saben quién es María Moliner? Yo tampoco, pero sé que es una persona importante, que hay un diccionario que después de la Real Lengua Española, este es uno de los más respetados. Dice: conjunto de principios y normas de conducta con los cuales se clasifican los actos humanos. Esos son los valores. Así lo define este diccionario. Esto aplica a toda persona. Todos los seres humanos que vivimos en sociedad vivimos bajo un régimen de valores. Eso de que no vivimos en un régimen de valores, eso es falso. Entonces, les pongo un ejemplo. Antes habían madres solteras accidentalmente. Madres solteras que no querían ser madres solteras, pero accidentalmente fueron madres solteras. Ahora no, ahora hay madres solteras por convicción. Es decir, deciden en sus corazones ser madres solteras y dicen: voy a tener relaciones con fulanito para tener un hijo y ser madre soltera, por convicción. Eso es y para ellas eso es un valor. Y ese valor está en la sociedad, cantidad de madres solteras por convicción que hay. Se estableció dentro de la sociedad otro modelo de familia, la mamá con su hijo, madre soltera. Entonces ahora ellas dicen: esta es mi familia, yo y mi hijo. ¿Por qué? Porque ella por convicción decidió ser madre soltera. Cuando esto a los ojos del Señor es un antivalor. No quiere decir que hayan madres solteras que no sean bendecidas por Dios. Estoy hablando de esas madres solteras que deciden por convicción buscarse un hombre para tener un hijo y ya. Eso es un antivalor, y eso lo vemos allá afuera todos los días. Y descomposición total de la familia. Incluso cristianas que se plantean dentro de su mente que así va a ser sus vidas. Yo creo que yo voy a ser madre soltera. Eso es un antivalor, totalmente anticristiano, que tiene que salir de la vida y del pensamiento de las hijas de Dios. Usted no va a ser ninguna madre soltera. Si usted tiene un hijo, Dios le va a dar ese hombre de Dios con el cual va a poder cumplir, establecer una familia, y una familia en Dios. Pero verdad que Satanás busca y mete se están riendo por ahí, mete ese gusanito en la mente, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque yo no confío en los hombres, todos son infieles, todos son iguales. Y se genera un concepto de la vida equivocado, erróneo, y se genera una cultura.
La gente ya no quiere compromisos a largo plazo, en ningún elemento, en ningún aspecto, mucho menos el familiar. ¿Qué deciden? Hace muchos años, estoy hablando de algo viejo, solo que ahora, fíjense, esto tiene muchos años. Esto de las madres solteras no es nuevo, pero es que ahora es cultura. De hace unos 4 años para acá es cultura. O sea, ya hay, yo creo que hay leyes ya que protegen eso. El mismo caso de las relaciones largas. La gente vive en concubinato para tener familia sin responsabilidad ni ningún tipo de compromiso a futuro. Yo recuerdo que el concubinato tiene mucho tiempo y hay leyes que se establecen en relación al concubinato. Pero es que hoy en día es cultura. Hoy en día es la otra cultura. La gente que se casa le dice, ¿te casaste? ¿Para qué? O sea, ya es cultura. ¿Qué haces casado? Qué raro. ¿Por qué no viviste en concubinato? Bueno, viviste con ella un rato a ver qué pasa. Vida libre. Vida libre. Y lo tremendo es cuando esas culturas se meten dentro de las iglesias, se meten dentro de la mente de los hijos de Dios. Antes habían problemas en los momentos difíciles, había compromiso en los momentos difíciles en la familia o en cualquier sociedad. Ahora no. Hermano, al primer momento que hay en la familia, si hay patines por ahí, uno de los dos se lo pone y mire, sale patinando. Eso es una realidad de la subcultura que tenemos hoy en día. Antes realmente era hasta que la muerte los separe. ¿Sí o no? Antes era así. Entonces, estos valores, el pecado es tomado hoy en día como algo natural. No solamente como algo natural, incluso como motivo de orgullo. Motivo de orgullo, y me perdonan el que se ofenda. ¿Qué es eso del orgullo gay? Motivo de orgullo, tengo 3 mujeres. Motivo de orgullo, yo estoy viviendo ahí arrejuntado. Eso para muchos es motivo de orgullo. No, mijo, yo soy madre soltera. ¿Qué iba a decir? No, que te volviendo conmigo. Yo soy madre soltera y vivo feliz así. Motivo de orgullo. Un desastre lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y el Señor nos dice a nosotros que vivamos contra esta corriente. Las virtudes de las que hablaba mi esposa hace rato, si hay un pensamiento que tenga virtud, pensad en él. Las virtudes hoy en día son fastidiosas, hermano. Tú le hablas a alguien de vivir en honor. No sabes ni siquiera lo que es honor. Vivir honorablemente, vivir en lealtad, vivir en unidad, vivir en amor, vivir en honestidad. Y la gente, qué fastidio. Qué honor ni qué 8/4, qué fastidio. Es aburrido, es tonto hablar de honor, de virtud. Usted no va a escuchar una conversación de este tipo en una tasca, una discoteca, o ni la va a escuchar ahí, no va a escuchar conversaciones de estas, porque esos son temas aburridos, son temas que socialmente no te aportan nada. Estamos en 2 culturas, no es que se fueron los valores, es que los valores que hay ahora han suplantado los valores reales, y son valores totalmente diferentes. Nosotros estamos nadando contra un agua bien difícil, pero las enseñanzas de Jesús mantienen siempre su vigencia. Siempre su vigencia. Miren cómo dice la Escritura: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso está en el libro de Mateo. ¿A quién le gusta ser perseguido por causa de la justicia? Y estas son las contradicciones, porque vivir en el agua con valor es vivir contradicciones. Recuerda eso, vivir en el agua con valor es vivir contradicciones. Porque estás viviendo en el agua, estás haciendo las cosas bien, tienes valor para seguir los principios morales, los principios espirituales de Dios, sin que quiera decir que tú eres un anárquico o una persona retrógrada, sino que vives los principios normales, morales de Dios, sin andar con la ley en la mano, sino en la justicia de Dios, con la gracia de Dios. Y estando en esa condición, vives contradicciones. ¿Cuáles son las contradicciones? Que te persiguen a causa de la justicia. Entonces, haciendo lo bueno te persiguen. Haciendo lo bueno, padeces persecución por causa de la justicia. Pero dice la Biblia, bienaventurado eres. Bienaventurado. ¿Y qué significa bienaventurado, mi amor? Feliz. Feliz. Entonces, usted puede estar allí ahorita, podemos estar pasando por alguna vicisitud, por algún trauma, por algún trance familiar, empresarial, el que sea,
Pero si lo estás haciendo por causa de la justicia, si estás padeciendo por causa de la justicia, ten valor en el agua, porque estás en el agua. Por eso es que estás pasando esa condición y esos procesos difíciles, porque estás en el agua del evangelio. Y el Señor nunca dijo que iba a ser fácil. No va a ser fácil perdonar a los que te persiguen, a los que te hacen injusticia, a los que a pesar de que moralmente tú haces lo correcto, te acusan, te atacan, te roban, te quitan. Y estamos llamados a estar en el agua, con valor en el agua. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperan y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense. ¿Qué lo que eres esta? Están mintiendo contra mí, me están vituperando. ¡Ay, qué bueno! Eso no tiene sentido. Pero no tiene sentido a los que no conocen al Señor. Pero nosotros que conocemos al Señor entendemos que ir contra las corrientes de este mundo es una gloria, es una honra. Y estamos sembrando tesoros en el cielo. ¿Y va a ser difícil? Sí. ¿Y va a ser duro? Sí. Pero ¿qué dice el Señor? Gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Ah? Todos los que quieren vivir, dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y persecución no solamente es que ande un tipo atrás con un látigo, con una espada persiguiéndote y tú corriendo porque te van a matar. No, persecución también es que digan cosas que no son de ti, que Satanás mueva cosas y haga aparentes cosas sobre ti que no son, que te calumnien, que mientan, que sea una persecución psicológica, emocional. ¿Eh? Que digan que te pongan sobre ti algo que tú no has hecho. Eso es persecución también. Y hoy en día la vivimos, y a veces la vivimos muy humanamente, muy humano, muy desde la carne y la sangre nuestra. Y resulta que si lo analizamos, tiene que ver con la palabra. Es una persecución normal, producto de que estamos ¿dónde? En el agua. Y en el agua hay que tener valor. Porque eso va a venir, mire, eso de que esto se va a acabar mañana. Se acaba una cosa y empieza otra. ¿Por qué? Porque a menos que usted deje de hacer la obra del Señor. Usted deja de hacer la obra del Señor y se queda tranquilo, no hace nada. Usted es nadie, Satanás no se mete con usted porque usted es nadie. Usted está sentado ahí. Pero cuando estés haciendo la obra y estés trabajando para el Señor, se va a levantar calumnia, mentira, vituperio, falsedad, persecución, envidia. De todo se va a levantar. Y ahí es donde uno dice, Señor, tú dices que me goce, me voy a gozar. Y yo sé que tú me vas a defender. Y Él lo hace. Y Él lo hace. Miren cómo dice. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué hace todas estas pruebas? ¿Qué hace todo esto alrededor nuestro? Que nos fortalezcamos. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo no sabía nadar, pero yo quería nadar, yo quería aprender. Yo tenía como 7 años, recuerdo yo. Y mi papá ese día se le metió una cosa rara, porque no lo recuerdo como algo bonito, lo recuerdo como algo feo, pero pasaron cosas buenas, gracias a Dios, después de eso. Y estábamos en un club y había una piscina de adultos grandes semiolímpica. Yo creo que tenían 7 años y mi papá sabía que yo quería nadar. Bueno, agarró, me lanzó al medio de la piscina, yo sin saber nadar. Y yo literalmente me estaba ahogando. Y él me estaba viendo desde afuera y yo me agarraba porque era semiolímpica, tenía las tiras que te marcan la piscina y yo me agarraba de ahí desesperado y fue tanto lo que yo batallé que yo nadé. Yo logré nadar hasta la orilla siendo un niño de 7 años, porque el agua, cuando sacas valor, te enseña a nadar y aprendes dentro de ese lugar a llegar a la orilla donde está la salvación. Y recuerdo que salí de ahí, después con los años mi papá me pidió perdón por eso, porque se lo dije ya. Pasaron, no mucho, pasaron como 40 años y se lo dije. Y le dije, yo recuerdo esto, papá, que me hiciste con, hijo, perdón, yo era muy bruto en ese tiempo. Y le dije, bueno, espero que ahorita no lo siga haciendo. Y lo abracé, bueno, y nosotros tenemos una gran relación. Pero lo que les quiero decir es que el agua te enseña a nadar. Si tú te estás muriendo, tienes que buscar al Señor para que te rescate.
y Él te va a dar la mano. Ahí es donde nosotros, en nuestra debilidad, nos hacemos fuertes, porque aprendemos a ver cómo en medio del agua Dios pone su mano. Y no solamente el hecho de, oye, Él pone su mano, no. ¿Cómo la pone? ¿De qué manera lo hace? ¿Y en qué momento aprende uno a determinar los tiempos con Dios? Los que hemos vivido esos procesos de debilidad en medio de las circunstancias cuando estás en el agua, y el valor tiene que estar en tu vida porque no es fácil. La Biblia está llena de cosas aparentemente contradictorias. Dice, Lucas 6:29 dice esto: si alguien te golpea en una mejilla, preséntale la otra. Qué chévere. Seguro que todos los que están aquí lo hacen. Qué difícil es eso, amados hijos. Qué difícil es que te peguen en una mejilla y tú tengas que poner la otra. Y a veces poner la otra mejilla, como les digo, no es literal que te golpeen en la cara, pero que te hayan hecho algo y aunque te lo hayan hecho, tú tengas que aguantar y soportar situaciones que tú sabes que no deberías soportarle por la causa de Cristo. Qué difícil es tener que perdonar a personas que no se arrepienten o que no te piden perdón. Qué difícil es tener que entender situaciones que no tienen sentido y que además de que no tienen sentido te las hacen una y otra y otra y otra vez. Qué difícil es estar en la sociedad y recibir malos tratos de personas que ni te conocen solamente porque tú quieres hacer las cosas correctas. Qué difícil es poner la otra mejilla y callarse y esperar y demostrar la paz de Dios en nuestros corazones. Qué difícil es, pero qué glorioso es. Qué hermoso es. Qué fuerza da en la debilidad. Qué carácter desarrollamos. Qué poder desarrollamos en esa agua. Qué inteligencia desarrollamos. Qué sabiduría se desarrolla en esa agua. Donde hay valor. Donde no hay temor, sino valor en Dios. Pero es difícil. Lo bueno es difícil. Lo bueno tiene un precio. Lo bueno costó mucho y cuesta mucho. Entonces a nadie se le ocurre, por un acto masoquista o por un acto demasiado bondadoso, pégame aquí y después me pegas aquí, ¿oíste? No. Si nosotros no tenemos la convicción de hacia dónde nos dirigimos, en la corriente que nos manejamos, vamos a poner la otra mejilla, pero con una convicción humana. ¿Y saben qué es terrible? Ir en contra de la corriente humanamente. Porque te vas a ahogar. Tienes que ir en contra de la corriente, entendiendo espiritualmente lo que estás haciendo. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Sí lo estamos viendo, iglesia? Miren cómo dice la Biblia. El que quiera salvar su vida, la perderá. Así como el Chavo del 8, ¿eh? No, ustedes no conocen el Chavo del 8. Y el que la pierda por causa de Cristo y el Evangelio, la salvará. El que quiera perder su vida, el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Sabe qué significa eso? El que se quiera salir del agua. ¿Sabe por qué la va a perder? Porque cuando tú te sales del agua, donde tú te metiste, donde Dios te dijo que estés, entras en otra agua, que es la otra cultura. Y ahí te va a arrastrar esa cultura. Si tú te sales de la mano de Dios, de la protección de Dios, de los propósitos de Dios, porque en esa agua hay vituperio, hay cansancio, hay desgaste, hay humillación, hay mentiras, hay de todo allí. Tú te quieres salir de allí, donde está todo eso, pero que honra al Señor, y te vas a meter en el otro lado, donde hay disfrute, donde hay mentira, donde hay homosexualismo, donde hay falsos hogares. Te vas a meter en la otra agua te va a llevar por el medio. El que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Por qué? Porque para caminar contra la corriente hay que entregar la vida que Dios nos dio como seres humanos. Es decir, entregar nuestro tiempo, entregar nuestros días, entregar nuestra juventud, nuestra vejez, nuestras horas. Donde otros no están ahorita escuchando una palabra de Dios, sino que se están tomando un whiskycito y andan bailando quién sabe qué. Y están en su subcultura. Nosotros estamos aquí en la piscina, en el agua donde hay que tener valor, en el agua donde hay que tener fortaleza.
Y nosotros estamos aquí en esta agua, pero nuestros hermanos en Afganistán están en esa misma agua llena de pirañas. Y esto hay que entenderlo, para nosotros no creer que somos los que estamos sufriendo, que sufridos somos. No, sufridos son nuestros hermanos que están predicando el evangelio en otras partes del mundo, que le están quitando la cabeza a sus hijos frente a sus ojos. Esos sí están en un agua llena de pirañas. Nosotros tenemos que trabajar aquí por lo que Dios nos dijo, y ustedes tienen que trabajar allá por lo que Dios les dijo, e ir contracorriente. Romper esos sistemas culturales que no sirven para nada. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y persiguen. Hay que tener valor para hacer eso. Pero eso, ¿desde dónde se hace? Desde el agua. Eso no se hace desde la otra cultura. Esto no lo vas a hacer siendo madre soltera por convicción. Esto no lo vas a hacer aceptando a todos los gays porque todos son hijos de Dios. Claro que sí, los bendecimos, pero estamos en contra de eso. Porque eso es una subcultura del pecado. Y si nosotros nos acostumbramos a la subcultura, dentro de unos años vamos a verlo todo normal, como quieren meternos en la cabeza que todo es normal. Todo es normal. Aquí lo importante es el amor. Y esa gente se ama. ¿Qué tipo de amor tiene esa gente? ¿Y a quién honra ese amor? Es mi gran pregunta. Pero ¿saben qué? Para decir lo que estoy diciendo, hay que estar en el agua y tener valor. Porque ahorita lo digo tranquilamente, pero quizás dentro de 5 años, si yo digo eso, en cualquier sociedad me van a llevar preso. Así que mejor ahorita que lo puedo decir tranquilamente, lo voy a decir cada vez que me dé la gana. Porque eso es una subcultura y eso es diabólico. Y se lo digo a los jóvenes, no se amolden a la corriente de este mundo. Porque hay una subcultura que está entrando progresivamente en nuestras mentes y en nuestras convicciones, al punto de que vamos a verlo normal, y no es normal. No es normal. Y eso es lo que tiene el mundo destruido. Eso es lo que tiene el mundo con coronavirus. Eso es lo que tiene el mundo con cáncer. Eso es lo que tiene el mundo destruido desde todo punto de vista, porque Satanás tiene legalmente la manera de entrar y de hacer desastre con las vidas y generarle consecuencias a todos esos desórdenes. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldigan. Oye, una cosa es perdonar a los enemigos, pero otra cosa es amarlos. ¿Usted ama a sus enemigos? Silencio total. Amar a los enemigos. Yo sí, pastor, yo los amo. Los amo, mire que yo quiero hacer una arepa a mis enemigos. Si fuera por mí, ya les hago una tortilla y como con ellos. Mi cama se las doy para que duerman. A sus enemigos. Porque déjeme decirle, quizás nosotros no sabemos lo que son unos enemigos. Porque si usted, frente a sus ojos, le quitan la vida de un familiar que usted ama mucho, ese es su enemigo. ¿Usted lo amaría? Porque enemigo para nosotros es el que habla mal, el que vitupera, el que calumnia y el que nos quita algo o a alguien. Ese sí es un enemigo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ama a tus enemigos, pero desde el agua. Desde las aguas. Desde afuera no lo vas a poder hacer. Así que por eso llamé a esta prédica valor en el agua. Dice, haz el bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan. Nosotros hacemos todo esto todos los días. Es complicado, ¿verdad? Hay que aprender y darle gracias a Dios lo que significa estar en las aguas en las que nos encontramos ahora, que aunque son difíciles y son complicadas, no están infectadas de pirañas. Por lo menos Dios los tiene apartados. Pero si los tiene apartados es para que cumplamos un propósito que podemos hacer en estas aguas donde Dios ha permitido que estemos. Porque si estuviéramos en Afganistán, lo que estamos haciendo no lo podemos hacer. Ellos están haciendo lo que tienen que hacer y nosotros lo que nos corresponde hacer. Y tú tienes que hacer lo que te corresponde hacer desde el agua donde Dios te colocó.
Todo el que quiera ir contracorriente tiene que ser diferente. Todo el que quiera ir contracorriente. Fíjense, libro de Romanos capítulo 11, verso 4 dice: pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Hay gente que no doblega su vida frente a este mundo. No creamos que somos nada más nosotros. Hay mucha gente que se atreve a ponerse en contra del sistema de este mundo y pararse firme. Y pararse firme no es andar declarándole el pecado a todo el mundo. Es internamente entender qué está pasando y obrar conforme a lo que la palabra dice. Si hay que perdonar, perdonar. Si hay que orar por ellos, orar por ellos. Y si hay que bendecirlos, bendecirlos. Y permanecer en la misma agua. No cambiarse. No cambiarse de agua. Que es muy tentador. Es muy tentador. Leía una ilustración que la tengo por aquí. Se la voy a leer. Que es real. Yo trato de buscar ilustraciones reales de cosas que pasaron. En África, los descendientes del río Zambí, no sé dónde está eso, y andaban en su piragua. ¿Saben qué es una piragua? Una canoa. Oculto bajo las tranquilas aguas, un cocodrilo, que lo llamaban el terror del río, aguardaba a sus presas. De repente la embarcación fue fuertemente sacudida y un cocodrilo hundió sus puntiagudos dientes en uno de los remos, desequilibrando la embarcación. Los 2 remeros cayeron en las profundas aguas y estaba lleno de cocodrilos. Al ver la muerte ante sí, se debatían con vigor. Uno de ellos se acordó de una advertencia de los ancianos de su aldea: si caes en un río infectado por cocodrilos, nada debajo del agua contra la corriente río arriba, porque el cocodrilo en busca de su presa siempre se deja llevar por la corriente. Finalmente, después de mucho esfuerzo, este hombre se salvó y alcanzó la orilla. Su compañero eligió la solución más fácil: nadó en el sentido de la corriente, pero también en el sentido de la corriente nadaron los cocodrilos. Muy cerca de la ribera, su pierna fue atrapada por un mordisco de la terrible bestia que lo arrastró al fondo del río y lo mató. ¿Qué quiere decir esto, hermanos amados? Que a veces nosotros nos vamos a sentir dentro de nuestra agua en un lugar peligroso, difícil, y vamos a querer nadar en el otro río, hacia la corriente que nos lanza. Y creemos que ahí no nos va a pasar nada porque nos amoldamos a este mundo, aceptamos amigos que no debemos aceptar, tenemos relaciones que no debemos tener, hacemos cosas que no debemos hacer, pero no me dicen nada porque voy con ellos. No me vituperan porque voy con ellos. No me calumnian porque voy con ellos. No me insultan porque voy con ellos. No me persiguen porque voy con ellos. Y resulta que mientras voy con ellos, me comen. Me comen. Es mejor ir contra la corriente y que todos ellos pasen para allá abajo. Pasen todos esos cocodrilos y que no puedan morder a nadie. El asunto está en que es tentador ir con ellos. Amados hijos, esto para los jóvenes y bueno, también para algunos viejitos. Aprendan a tener relaciones amistosas con hijos de Dios. Con hijos de Dios. Que a pesar de los errores que ellos tengan y que puedan tener, finalmente el Espíritu Santo les va a hablar. Pero si usted tiene relaciones con inconversos y con personas que le van a querer enseñar a nadar en el río donde ellos se encuentran, tarde o temprano te vas a encontrar dando brazadas en esa agua sin saber a dónde vas y sin saber que te están comiendo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice el libro de Proverbios 14:2. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Dios nos separa de este mundo. Dios nos separa de este mundo. Y el mundo quiere enseñar a los cristianos que separarnos de este mundo y de sus pecados es malo, es ser exclusivista, fanático. Que me digan fanático. Pero yo no puedo concebir tener amistades inconversas, a menos que yo esté dándoles el evangelio para que se conviertan. Y no son mis amigos, son mis conocidos. Son relaciones, pero tienen un propósito. Es fuerte eso.
Porque muchas veces encontramos en los inconversos valores que los mismos cristianos no manifiestan. Porque se ha metido tanto la subcultura en la iglesia que muchos cristianos dan menos testimonios que inconversos que tienen valores de la familia. Ahí es donde hay que saber nadar y ser inteligentes en el agua y sabios. Dice la Escritura, Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fueron llamados y rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y otra cosa, libro de Santiago 4:4 dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y dice, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. O la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Amados hermanos, les animo una vez más a caminar en valor en el agua donde nos encontramos. A no pretender pasarnos al otro caudal de agua para ir hacia la corriente del río, sino que tenemos que nadar en contra de la corriente del río de este mundo, porque los valores están siendo tergiversados y suplantados por unos valores falsos que todos los días tenemos que pelear como hijos de Dios y como cristianos para que se mantengan en nuestra vida. Mi esposa decía hace rato algo que está en la Escritura: solamente Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Déjeme decirle, por más que te lances en el río de este mundo, no vas a alcanzar la paz. Por más que no te vituperen, no te ataquen, no te persigan, no vas a alcanzar la paz. La paz se alcanza en el agua donde nos encontramos, donde hay vituperio, donde hay fuerza, donde hay luchas, donde hay esfuerzo, pero Dios está allí en esa agua con nosotros. Y si en este momento estás pasando tribulación, angustia o desprecio, porque déjame decirte, los que desprecian a otros son los que están en el río de este mundo. Porque los hijos de Dios no desprecian a nadie. Sí. Si estás pasando desprecio, tristeza, soledad, quédate en el agua de Cristo, que ahí es donde Dios te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es donde tú vas a tomar valor en medio de esa agua turbulenta. Dios se va a manifestar y va a calmar las aguas, porque Él fue el que te llamó, Él fue el que te dijo que entraras en ese río, en esa agua, y Él mismo que te llamó, Él mismo te va a rescatar y Él mismo te va a sustentar hasta el final. Les animo a perseverar y a seguir nadando en aguas profundas, pero con valor. Amén. Les bendigo. Les bendigo, iglesia. Tiempos de reflexión. Tiempos de reflexionar. Y recuerden esa palabra que está en el libro de Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ánimo. En medio de esta palabra que es confrontante, te animo a ver el privilegio que tienes de estar dentro del agua de Dios. El privilegio que tienes de que tu vida tenga propósito. El privilegio que tienes de que esos cocodrilos no te van a comer porque has aprendido a navegar y a nadar en contra del agua. Y el privilegio que tienes en esta hora de, si no lo estás haciendo, Dios te está hablando para que te metas completo en el agua donde Dios te ha llamado. Y aunque te encuentres solo, porque a veces estar en el agua de Dios es quedarse más solo, es mejor a veces estar solo en un agua donde Dios te llamó que acompañado en un agua donde te vas a morir mordido, picado en dos. Dios nos llama a sus corrientes, al agua, a los ríos de agua viva, ahí donde nuestra vida está escondida en Él, donde nuestra muerte es para la eternidad, donde nuestras tristezas tienen propósito, donde nuestros dolores tienen propósito, donde nuestra soledad tiene compañía en Dios, nos hace fuertes, nos enseña que Él está siempre con nosotros, donde nuestras preguntas tienen una esperanza de respuesta, donde nuestro tiempo nunca se acaba porque es eterno. En esa agua es donde sucede eso, en esa agua, y esa agua no se mezcla con la otra, están juntas
pero no mezcladas. Te animo a continuar donde Dios te dijo que estuvieras hasta el final.